Este taller está dividido o estructurado en dos partes y vale la pena aclarar que hace parte de ese ciclo, si lo podemos llamar de esa manera, de talleres sobre planificación y evaluación en los ambientes virtuales de aprendizaje. La estructura será la siguiente. Primero, vamos a conocer algunas concepciones desde el punto de vista teórico frente a la evaluación, es decir, de forma muy general vamos a conocer qué se ha dicho sobre la evaluación, cuáles han sido los paradigmas y finalmente vamos a entender qué es la evaluación de los aprendizajes hoy en día y cómo la vamos a entender en la Universidad del Quindío. Acto seguido pasaremos a la segunda parte, que es un ejercicio práctico, porque la idea es que conozcamos, además de esas concepciones teóricas, un instrumento de evaluación. Desafortunadamente, por el tiempo que tenemos, no podemos conocer otros instrumentos, los podemos mencionar, pero nos vamos a centrar en uno de ellos y la idea es que hagamos el ejercicio práctico, así como ejecutamos el taller pasado sobre planificación. Entonces vamos a iniciar. Este es el contenido de la primera parte. Primero expondremos una competencia que aclaro, quiero hacer aquí la salvedad, que la competencia no es un elemento que pueda ser desarrollado en su totalidad en un solo taller o en una sola actividad. Sin embargo, nosotros proponemos la competencia aquí porque queremos que ustedes como profesores en su ejercicio, sabemos con seguridad que lo van a seguir haciendo, van a seguir indagando sobre el tema de evaluación y planificación de actividades, muy seguramente van a llegar a ese punto de lograr esa competencia, que además es un poco compleja, ya la vamos a conocer. Segundo, vamos a ver la acción evaluativa en el proceso de planificación. ¿Por qué? Porque necesariamente tenemos que entender la relación y la articulación que existe y debe existir entre la planificación y la evaluación. Entonces vamos a ver cuál es la acción evaluativa en ese proceso. Como tercer elemento, vamos a estudiar qué es la evaluación de los aprendizajes, cómo se entiende en la actualidad, para pasar a un elemento retrospectivo, que es la perspectiva teórica que ha tenido esa evaluación, cuáles son los fundamentos. Reitero, no vamos a profundizar, pero sí nos parece importante que como profesores, para poder ejercer una evaluación de calidad, una evaluación que sea un poco más reflexiva y consciente, sepamos cuáles son las perspectivas teóricas que ha tenido. Finalmente pasamos a unas conclusiones para abordar la siguiente parte del taller, que es el ejercicio práctico. Antes de continuar, para los que no me conocen, mi nombre es María Fernanda Méndez, los estuve acompañando en el taller pasado sobre planificación de actividades y estaré orientándolos en este taller. Entonces iniciamos con la competencia, que es la siguiente. Comprende el sentido de la evaluación en el accionar didáctico para fortalecer el proceso de diseño, planificación e implementación de estrategias en los ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces, si ustedes se fijan un poco en la concepción o el trasfondo que tiene esta competencia, se van a dar cuenta que es muy compleja porque estamos hablando del accionar didáctico. Entonces, vamos a entender que la evaluación es un accionar y que el proceso de planificación que ya hicimos previamente también es un accionar que está inmerso dentro del mundo de la didáctica, que es básicamente ese mundo de las acciones en el que nosotros ponemos en práctica todos aquellos ejercicios de planificación previos que hemos realizado. Entonces, la idea, más allá de lograr totalmente el desarrollo de esta competencia en virtud de lo que se propone, es que nosotros por lo menos hagamos ese proceso de entender cuál es el sentido de la evaluación. Si no entendemos el sentido de la evaluación, con seguridad no vamos a hacer una buena evaluación.
En palabras de Moreno, una evaluación pobre da lugar a un proceso de enseñanza que es pobre, ¿sí? Entonces, si nosotros no tenemos claro que para hacer una buena evaluación necesitamos conocer los fundamentos teóricos y necesitamos conocer el trasfondo que tiene una verdadera evaluación, pues no vamos a evaluar de una manera efectiva y mucho menos vamos a involucrar al estudiante de forma activa. Entonces, vamos a iniciar con la acción evaluativa en el proceso de planificación. Para conocer eso, vamos a retomar esta tabla que les mostraba el taller pasado. No nos vamos a centrar en ella nuevamente, pero sí es necesario que la retomemos por lo que ya les mencionaba, la importancia que tiene la articulación entre el proceso de planificación y la evaluación. Entonces, tenemos acá, lo hemos denominado planificación didáctica en los ambientes virtuales de aprendizaje con 3 fases, fase preactiva, interactiva y posactiva. En cada una de esas fases hay presencia continua, permanente y activa de la evaluación. Por eso, esta vez hemos agregado en la parte final la evaluación de los aprendizajes de forma transversal. ¿Por qué? En la fase preactiva, que es cuando hacemos el proceso de la planificación didáctica, nos fijamos en el currículo, analizamos el contexto y los sujetos de aprendizaje, hacemos lo primero que aparece allí, que es el diagnóstico, ¿sí? Necesariamente el diagnóstico implica evaluación. Vamos a evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar cómo se encuentran nuestros estudiantes, vamos a evaluar las estrategias, vamos a evaluar los recursos, las herramientas y vamos a evaluar ese diseño instruccional, esa planificación que hemos determinado para que nuestros estudiantes logren el proceso de aprendizaje. Viene la fase interactiva, en la que podemos, en otras palabras, decir que es la fase de acción, de puesta en escena, porque allí está la interacción entre los diferentes actores. Entonces, ya vimos allí la interacción entre estudiante-estudiante, profesor-estudiante, estudiante-conocimiento, pero hago la salvedad, el profesor siempre debe estar allí presente, no como el único que sabe todo o el que tiene el conocimiento, sino como la persona, el actor que va a direccionar, va a conducir al estudiante al lograr el desarrollo de esas competencias propuestas inicialmente. Entonces, el profesor está allí, al lado o detrás como una sombra, pero siempre va a estar realizando esa evaluación de esa puesta en escena. ¿Qué está funcionando? ¿Funcionó la estrategia? ¿Necesito modificarla? ¿Necesito redireccionar? Elegir otros recursos, otras herramientas, entre otros. Y en la fase posactiva, que es donde Armaro sitúa propiamente la evaluación, pero recuerden que la vez pasada les comentaba que la evaluación no es únicamente un proceso final, él la sitúa allí porque precisamente lo que requiere es concretar esa evaluación en ese punto para que haya siempre un proceso de transversalidad de esa evaluación. Y lo menciona nada más con el hecho de mencionar la evaluación como favorecedora del proceso de reflexión y retroalimentación. Entonces, nosotros como profesores somos quienes tenemos esa, digamos que liderar, más no llevar el único peso que implica la evaluación, sino más bien liderar ese proceso de evaluación, pero haciendo que nuestros estudiantes también tengan un rol activo y participativo dentro de ella. Entonces, de esta manera ya sabemos cuál es el accionar y dónde vamos a estar ubicados con la evaluación. Al principio entendimos cómo estábamos ubicados con la planificación de la actividad y ahora con la evaluación, una evaluación transversal, una evaluación continua que es la evaluación formativa. Avanzamos entonces al punto 3, que es la evaluación de los aprendizajes. ¿Qué entendemos por evaluación de los aprendizajes? Sobre todo en los ambientes virtuales. Entonces, tenemos aquí la evaluación desde una concepción que es social. ¿Por qué? Es una construcción social porque involucra la participación activa del estudiante, del profesor y de los saberes. Entonces,
Cuando hablamos de estudiante, de profesor y saberes, nos estamos refiriendo a algo que está netamente relacionado con el contexto. El estudiante tiene necesariamente una capacidad de interrelación con sujetos que están dentro de un contexto y dentro de una cultura determinada. Los profesores, nosotros también, estamos dentro de un contexto. Tenemos ciertas creencias, formas de dar la clase. Esas formas de dar la clase están permeadas por la forma en que hemos sido educados, por la forma en que nos gusta enseñar, por la forma en que nos gusta aprender, y de esa manera nuestras clases van a estar siempre permeadas por ese carácter subjetivo, van a estar siempre relacionadas con las interacciones y los intercambios que hacemos con otros profesores, con otras personas, con los mismos conocimientos para ponerlos en acción. Y los saberes, a pesar de el saber no ser un sujeto como tal, el saber hace parte del contexto, porque partimos, por supuesto, que de una cimentación teórica, hay unas bases conceptuales, que es precisamente lo que estamos haciendo acá, pero esos conocimientos, cuando nosotros los ponemos en escena, necesariamente debemos hacer lo que ya hemos venido hablando, que es la transposición didáctica. Cuando hacemos transposición didáctica, los saberes entran en juego con el contexto, porque para yo explicar un tema, un saber específico, necesito poner ese saber en contexto para que el estudiante apropie ese conocimiento. Entonces, ahí, desde esa perspectiva, entendemos que los roles que están aquí como roles activos van a ser proceso o producto de una construcción social por el hecho de estar cercanos o de entenderse siempre en el contexto, en la interacción entre el contexto y el objeto o entre el contexto y el sujeto. Pasamos entonces, ya para concluir esa primera parte, que la evaluación la podemos entender entonces desde esa perspectiva social. Profesores, estudiantes, somos seres sociales y el conocimiento está puesto allí en el contexto. Entonces, esa es lo que hace que se caracterice, ese aspecto específico es el que hace que la evaluación se caracterice por ser social. ¿Por qué social? Aquí están varios elementos que podemos tener en cuenta: la experiencia del estudiante y del profesor, el punto de vista, el contexto, conocimientos previos, participación, las mismas decisiones y los acuerdos que se toman, que son diferentes. Decisiones, porque siempre la evaluación debe estar permeada por la decisión, pero no la decisión del profesor, no la decisión del padre de familia o del estudiante, es la decisión de todos los actores. Acá lo vemos, ¿sí? Entonces tenemos una decisión que necesariamente, o un acuerdo o una participación que necesariamente implica que todos los actores que están involucrados lo acojan, lo analicen, reflexionen y lo pongan en práctica para estar tomando decisiones en el camino. Entonces, aquí agregamos un actor nuevo, o dos más bien nuevos, que son la comunidad académica, porque recuerden que nosotros partimos del currículo y quienes crean el currículo o el plan de estudios es la misma comunidad académica en virtud de las necesidades que hay en el medio, y están los padres de familia. Digamos que en el contexto universitario los padres de familia no siempre son muy tenidos en cuenta porque asumimos al estudiante como una persona autónoma, ¿sí? Y eso no está mal, pero sí es bueno que si nosotros pudiésemos incluir de alguna manera la participación activa, por lo menos en una actividad del padre de familia, vamos a contar con un criterio que es sumamente importante porque el padre de familia es la persona que más cercana está al estudiante. Por eso en la educación es tan importante generar empatía. La empatía, recuerden que nosotros aprendemos a partir de las emociones y si algo nos genera una buena emoción o una emoción positiva, el aprendizaje va a ser mucho más significativo, y cuando tenemos emociones negativas, el aprendizaje puede que no se dé.
muy probablemente no se va a dar. Entonces, el padre de familia, al conocer también a su hijo, puede ser un rol o puede ser un actor importante dentro de ese proceso de evaluación y, por supuesto, de aprendizaje. Después de conocer entonces esas concepciones en las que estamos actualmente y como entendemos actualmente la evaluación, pasamos al cuarto punto, que son las perspectivas teóricas. No pretendemos con esto ahondar, no pretendemos que esto sea una clase teórica frente a la evaluación, pero reitero la importancia de conocer las perspectivas teóricas para saber cuál ha sido ese trasegar de la evaluación y por qué hoy en día la entendemos como la entendemos, es decir, con un carácter o como una construcción social. Entonces, tenemos aquí dos grandes paradigmas para entender la evaluación. Por un lado está el paradigma positivista y contrapuesto el paradigma hermenéutico. Cuando hablamos del paradigma positivista, más o menos se desenvolvió por allá, se desenvuelve en el siglo XX a partir de los fundamentos de Taylor. Él propone que la evaluación necesariamente tiene que ser vista como un accionar objetivo. Y eso implica necesariamente que se establezcan unos criterios, unos parámetros, unas pruebas que son estandarizadas para todos. Todas las personas, todos los estudiantes inmersos en ese accionar académico debían ser evaluados de la misma manera. Entonces, eso implica que no hubiese lugar a que una persona pudiera ser entendida de una forma diferente por su estilo de aprendizaje o por su ritmo de aprendizaje o por las estrategias que utilizaba porque el paradigma positivista no lo permitía. Me voy a permitir hacer un paréntesis para compartir con ustedes un recurso interactivo. Se los voy a dejar aquí en el chat. Es un recurso interactivo que habla sobre los enfoques de la evaluación. Esos enfoques de la evaluación ya los vamos a conocer un poco para que ustedes revisen exactamente de qué se trata el paradigma positivista y por qué se entiende de esa manera. Entonces, para concluir, el paradigma positivista lo que hace es una descripción de la realidad. Describimos únicamente lo que podemos observar, independientemente de que una persona, un estudiante, tuviese un estilo de aprendizaje más reflexivo y el otro más activo. Pues valía más el que tuviera el estilo de aprendizaje reflexivo porque era capaz de estar, por ejemplo, mucho más tiempo sentado recibiendo una clase magistral. Entonces, desde ese punto de vista, empezaron a surgir una serie de críticas porque surgen unos autores que empezaron a decir, bueno, aquí hay un problema de fondo y es el problema de entender a toda la población como si fueran todos una misma persona. ¿Qué pasa con el paradigma hermenéutico? El paradigma hermenéutico propone la evaluación desde un punto de vista holístico, es decir, un punto de vista que tiene en cuenta el sujeto como actor fundamental dentro de la evaluación. Entonces aquí entran, por ejemplo, autores como Vygotsky que enseñan el tema de la zona de desarrollo por proximidad. ¿Qué implica eso? Él dice, no podemos aprender si nos alejamos del contexto. ¿Sí? Yo no puedo entender una teoría, por muy técnica que sea, si no la aprendo en contexto. Yo no puedo aprender matemáticas si no la aprendo en mi contexto. ¿Cómo puedo medir en geometría? ¿Cómo puedo saber cuál es la dimensión? ¿Cómo puedo saber cuál es el ángulo? Si no lo aprendo en contexto, con algo que yo pueda ver acá, con algo que yo tenga muy próximo. Y también cómo puedo aprender si no interactúo con otras personas. De eso se trata, obviamente de forma muy general, el tema del aprendizaje en contexto y de la zona de desarrollo próximo que propone Vygotsky. Stan Brunner con el rol del profesor, él resalta, por ejemplo, la importancia dentro del paradigma hermenéutico, la importancia que tiene el profesor, ya no como transmisor de información, sino como una guía. Entonces empieza a valorar
la interacción a partir del diálogo, ¿sí? Entonces, él dice que las clases deberían ser, más que cualquier cosa, un diálogo en el que se discutan los temas que se proponen a partir de fundamentos y de argumentos de validez. Hay otros autores como Gordon Wills que empiezan a hablar un poco sobre la indagación dialógica, empiezan a revisar cuál es la importancia de generar escenarios dialógicos dentro del aula de clase y empieza a fundamentar la evaluación a partir de las preguntas. Entonces él dice, nosotros debemos promover en nuestros estudiantes el diseño y la búsqueda de preguntas frente a todo lo que les rodea en relación con el tema en cuestión. Entonces él dice, el profesor no es un transmisor de conocimiento, sino un guía para que el estudiante aprenda a desarrollar todos esos cuestionamientos. También viene Paulo Freire, ya desde un punto de vista muchísimo más hermenéutico, hablando sobre el diálogo, la base del diálogo, el medio para que el aprendizaje se dé, debe ser ese medio de transformación de la realidad. Entonces ya el estudiante empieza a ser significativo, empieza a asumir ese rol de participación activa dentro de su proceso de evaluación y por lo tanto se le da un empoderamiento. Para finalizar, tenemos a Habermas, por ejemplo, con el aprendizaje y la vinculación de las diferentes interacciones sociales. Entonces, él dice, siempre cuando un estudiante llega al aula de clase, va a estar permeado de todas esas conversaciones que tuvo durante el fin de semana con los amigos, con los hermanos, con los padres de familia, y llega a entender ese conocimiento que nosotros estamos allí abordando en el aula de clase, lo va a entender en cuestión y en relación con esas conversaciones previas que tuvo. Así las conversaciones no hayan estado directamente relacionadas con el tema, por supuesto, pero eso implica que el pensamiento y la conciencia de esos estudiantes esté permeada por esos diálogos previos que tuvo. Entonces, de esta manera, entendemos la evaluación y el aprendizaje como un proceso que es interactivo y que, por supuesto, va a ser complejo, porque ya con esto que hemos mencionado, pues entendemos que tiene muchas aristas. Tiene el tema del contexto, el tema de la interacción, de la acción comunicativa, del diálogo y, por supuesto, el tema del currículo. Entonces, después de entender esos paradigmas, acá tenemos una síntesis. Básicamente, el paradigma hermenéutico tiene una perspectiva social, por lo que ya hemos dicho de los actores y de la importancia del contexto. Hay una validez de la experiencia. Esa validez implica también los argumentos de validez, que van a ser argumentos que siempre y cuando sean argumentos, porque la constitución de un argumento pues es también compleja, pero si el estudiante tiene argumentos puede participar activamente, si el profesor los tiene también lo puede hacer. La validez del punto de vista de todos los actores involucrados y el campo de acción siempre va a ser constructivista porque se construye el aprendizaje para que sea significativo. En contraposición, paradigma positivismo se basaba en fenómenos sociales desde el objetivo, la descripción de la realidad, una realidad que es homogénea, entre otros. Entonces, después de entender ya eso, todas esas discusiones teóricas en torno a lo que ha sido la evaluación, vamos finalmente a entender los enfoques de la evaluación. Para eso les compartí el recurso interactivo que ustedes pueden revisar allí en el chat, en el que está un poco más explícito lo que queremos mostrar acá. Primero está entender la evaluación como una descripción de la realidad. Entonces volvemos, se describe la realidad, se homogeniza la población, no hay lugar a la discusión, el profesor es el único que tiene la palabra. Ustedes nada más pueden darse cuenta de este tema en la misma disposición física que tenían las aulas de clase hace algunos años. Había una tarima para el profesor estaba sobre esa tarima o sobre ese altar y los estudiantes estaban siempre
más abajo. Eso indicaba desde la filosofía toda una concepción de autoridad, de saber que estaba mucho más, digamos que recaía sobre el profesor y sobre la importancia que tenía el profesor en relación con los estudiantes. Hoy en día ya eso ha cambiado precisamente por el rol que asume el profesor. Entonces pasamos, después de muchas críticas, recuerden que esa descripción de la realidad es de Taylor, siglo XX, avanzamos a la concepción o enfoque de la evaluación como una comprensión de la realidad. Entonces ya no vamos a describir la realidad, la vamos a comprender. Aquí ya empieza bueno, necesitamos comprender esa realidad. ¿Cómo la vamos a comprender? Pues vamos a darle un papel activo a cada uno de los que intervienen. Entonces entra el profesor a jugar un rol de orientador, de guía, de hacer el proceso de transposición didáctica, entra el estudiante a ser activo, a decir yo quiero que me evalúen de esta manera, mi estilo de aprendizaje es este, el papá empieza a intervenir, dice mi hijo aprende así, aprende de esta manera. Por supuesto que esto a veces puede ser muy ideal, ¿sí? En la realidad a veces funciona diferente, pero digamos que si se sabe enfocar, podríamos lograr una evaluación como comprensión de la realidad en la que haya siempre argumentos de validez. Para esto hay muchas teorías, por ejemplo, hay algunas prácticas metodológicas que tienen que ver con el dialogismo y todo se basa en el diálogo y a partir del diálogo cualquier intervención del niño, entre estudiantes, un estudiante que tenga más habilidad que otro en el tema, respecto al tema, puede ayudarle al otro a que logre llegar a ese nivel, el mismo profesor, los mismos padres y demás. Después de comprender la realidad, entonces entramos a lo que nosotros entendemos actualmente y debemos entender para la evaluación en los ambientes virtuales. La evaluación como transformación de la realidad. ¿Por qué es transformación? Precisamente por lo que les mencionaba ahora, que aquí ya se basa la evaluación en el diálogo, se basa en precisamente esa acción que tiene la evaluación para entrar a ser participante activo al estudiante de su mismo proceso de aprendizaje y de evaluación. Entonces, después de esto, ya podemos entonces entender la evaluación como un proceso dinámico. Siempre va a ser dinámico porque implica una acción, reflexión, acción. ¿Qué significa eso? Si ustedes recuerdan, cuando hicimos el proceso de planificación, nosotros entramos en acción porque tenemos que seleccionar una metodología, tenemos que seleccionar unos recursos, unas herramientas, una estrategia, y eso parte de una competencia que está en un microcurrículo, entonces entramos en acción. Y esa acción implica que nosotros hagamos procesos de reflexión continua, porque tomamos decisiones. ¿Qué necesito? ¿Cuál es la competencia? ¿Qué debe aprender mi estudiante? ¿Cómo debo direccionarlo para que llegue allá? Luego viene una reflexión, puede ser en la fase, como les mostraba al principio, en la fase activa, donde yo pongo en escena eso, hago una reflexión. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Qué preguntas tienen los estudiantes? ¿Cuáles han sido las dificultades? ¿Qué necesito redireccionar? ¿Qué necesito eliminar? ¿Qué necesito cambiar? Y vuelvo a la fase de acción. Por supuesto que esta fase de reflexión no la hace el docente solo. Aquí hay que tenerlo claro, no lo hacemos solos, lo podemos hacer con los estudiantes, porque ellos mismos pueden, a partir de las manifestaciones que hacen a través de los diferentes canales, foros de duda, encuentro sincrónico, ellos pueden reflexionar, pero yo como profesor soy el que tengo que guiarlos, tengo que orientarlos para que logren hacer ese proceso de reflexión frente a la evaluación y frente a cómo nosotros lo estamos direccionando. Y viene nuevamente la acción. Tomamos decisiones, volvemos a la puesta en escena. Acción nuevamente, interacción, estudiante-conocimiento, estudiante-estudiante, estudiante-profesor y nuevamente se llena el círculo. Volvemos a hacer nuevamente la ruta, por eso es un proceso dinámico.
Siempre la reflexión debe estar presente. Para que haya una buena evaluación debe haber una buena reflexión y toma de decisiones, pero toma de decisiones involucrando los actores. Entonces, ya nos vamos a otro extremo, que es un extremo importante porque entendemos ahora la evaluación como evaluación formadora. Y aquí ponemos en el centro al estudiante. No quiere decir siempre que el estudiante sea el centro de la evaluación. Debería, más bien, entendámoslo así. El centro de la evaluación son los tres actores que mencionamos al principio. Debe estar el profesor, el estudiante y los saberes. A partir de allí, podemos decir que tenemos la evaluación formadora, pero acá solo ponemos al estudiante porque la evaluación formadora recae sobre la participación activa del estudiante. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene que ser también consciente y nosotros como profesores debemos ayudarlos a generar esa conciencia frente a su propio proceso de aprendizaje. Entonces, él puede tomar decisiones, él puede empoderarse de su propio aprendizaje, de su propia evaluación y participar en esa medida de forma activa en ella. Entonces acá, para no olvidar, porque muchos seguramente se están preguntando, bueno, ¿y dónde queda la evaluación formativa? Entonces aquí vamos a entender la evaluación nuevamente como una acción transversal. Está evaluación formativa, que es la evaluación por proceso, es decir, la hago al principio, en la acción y al final. Viene la evaluación formadora, participación y empoderamiento del estudiante y viene la evaluación final, siempre necesaria para determinar cómo nos fue en ese proceso de planificación, desde el diseño de la actividad hasta la evaluación y retroalimentación de nuestros estudiantes. Ahora, después de conocer todo eso, nos vamos a centrar en la rúbrica de evaluación. La rúbrica como un instrumento de evaluación. Aquí quiero que de pronto seamos muy conscientes que un instrumento de evaluación no es evaluación. A ver, me explico. Los instrumentos son, como su nombre lo indica, esos mecanismos que me van a permitir valorar cualitativa o cuantitativamente el aprendizaje y desarrollo de competencias logrado por mis estudiantes. El instrumento no es únicamente uno, existen muchos y depende de la modalidad, depende si un espacio académico es presencial, virtual, aula invertida, depende del contexto, depende del grupo de estudiantes, entre otros. También depende de la experiencia del profesor, pero el instrumento necesariamente me va a permitir valorar esos elementos que son necesarios para poder también dar cuenta de el alcance, el progreso, el desarrollo que ha tenido mi estudiante dentro de esa área específica. Entonces, por eso acá, de alguna manera, está el instrumento de evaluación como una matriz de valoración de los aprendizajes y, reitero, valoración cualitativa o cuantitativa, y está permeada siempre por los criterios de evaluación. Entonces, están los estudiantes y los profesores como elementos, roles, actores activos dentro de ese proceso. Para este taller específico vamos a centrarnos en la rúbrica de evaluación, pero es bueno que ustedes tengan en cuenta que necesariamente existen otros métodos, otros instrumentos que ustedes pueden aplicar. Solo por nombrar algunos, por ejemplo, podemos aplicar la evaluación que es cognitiva, es una evaluación mucho más compleja, implica habilidades intelectuales del estudiante y esas habilidades intelectuales son únicamente, en términos de Bloom, de orden superior, porque necesariamente el estudiante tiene que tener habilidades comunicativas, capacidades inferenciales y capacidades críticas, que son ya, digamos que habilidades mucho más
más complejas, mucho más elaboradas y que requieren de un proceso. Como lo veíamos el taller pasado, tener ese proceso de aprendizaje por habilidades de orden inferior hasta lograr las de orden superior. Hay otras, como por ejemplo, evaluar el desempeño de los estudiantes. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues podemos aplicar, por ejemplo, digamos que actividades que permitan determinar los conocimientos, las destrezas, los juicios, pero que sean siempre en contextos reales, puestos en escena. Entonces vamos a hacer un estudio de campo, vamos a hacer una práctica, vamos a ir al laboratorio, pero, como les mencionaba, esto depende, por supuesto, de muchos elementos. En este momento, por ejemplo, depende de las circunstancias. Allí se centra ese aprendizaje y esa evaluación, digamos que en elementos complejos, porque implican la puesta en práctica, implica también un pensamiento que sea de orden superior, implica también que el estudiante tenga la posibilidad de tener un amplio rango de respuestas para poder analizarlas. Esas respuestas también pueden estar acompañadas de preguntas, entre otros. Y por último, les puedo decir que hay un método que se puede utilizar, sobre todo en los ambientes virtuales, y es evaluar por carpetas o por procesos. Esa evaluación por carpetas o procesos siempre va a ser un método secuencial que implica que el estudiante tenga que hacer entregas secuenciales, y esas entregas le van a permitir al estudiante hacer la entrega secuencial y al profesor evaluar la evolución del proceso. Esa evolución que entregó al principio, cómo después de todo lo que yo pude aplicar, estrategias, recursos, herramientas, diseño de actividad, evaluación, el estudiante evolucionó. Entonces, miren que de alguna manera las carpetas también permiten que el profesor pueda hacer el proceso de autoevaluación. Entonces, ahí está, digamos que en términos generales, muchos elementos que podemos utilizar, pero hoy nos vamos a centrar propiamente en las rúbricas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya con esto terminamos en la parte que es muy conceptual, y entiendo pues que muchos de pronto prefieran leer más bien un artículo, entre otros, pero para nosotros es importante que ustedes reconozcan cuál es la situación actual de la evaluación, y eso no lo podemos conocer si no tenemos en cuenta esas perspectivas teóricas. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de diseñar una rúbrica de evaluación. Yo les voy a entregar a ustedes una plantilla. Voy a compartir un enlace con ustedes en el chat. Es una plantilla para que ustedes accedan a ella y empecemos a hacer el diseño. Pero antes de acceder, les voy a mostrar unos pasos iniciales para diseñar la rúbrica. Esos pasos son los siguientes. Para que nosotros podamos hacer una buena rúbrica y entendamos cómo es el diseño, que no es nada sencillo, es complejo, pero no, tenemos que, en la medida en que logremos hacerlo, sé con seguridad que los estudiantes, y no es lo que digo yo, sino lo que dice la literatura frente al tema, los estudiantes van a lograr entender exactamente en qué parte del proceso de aprendizaje se encuentran. Entonces, lo primero que debemos hacer es determinar la actividad evaluativa que vamos a evaluar. Eso es lo primero. Por ello, nosotros les pedíamos que estuviesen en este taller después de haber estado en el primero, porque allá hicimos el ejercicio de diseño de la actividad y la vamos a necesitar en este punto. Entonces, vamos a tener en cuenta esa actividad, la traemos y después vamos a identificar cuál es la competencia que habíamos elegido para esa actividad. A partir de esa competencia, nosotros vamos a empezar a hacer el diseño de los criterios de evaluación. Yo ya les voy a mostrar un ejemplo, pero quiero primero que miremos estos pasos para que sepan cómo es la articulación. Entonces, en el punto 2, yo voy a empezar a diseñar o a especificar esos criterios de evaluación, porque esos son los que me van a permitir a mí como profesor
y al estudiante identificar claramente qué es lo que yo tengo que lograr para desarrollar esa competencia, ¿sí? Entonces, después de tenerlo, paso al punto 3, que es tener en cuenta, por ejemplo, la regulación de esos criterios. A veces uno ve que hay rúbricas que proponen un solo criterio. Esas rúbricas con un criterio difícilmente le van a permitir al estudiante identificar en qué punto se encuentra de desarrollo de esa competencia. ¿Por qué? Porque si es una actividad compleja o por muy sencilla que sea, con un solo criterio y 2 niveles de gradación, yo no voy a entender exactamente cuáles son mis aciertos y mis desaciertos en ese proceso. Yo necesito que el profesor me dé mínimo unos 2 o 3 criterios para yo entender básicamente cuál es la estructura y la composición de la planificación de esa actividad que me va a ayudar secuencialmente, paso a paso, lograr el desarrollo de esa competencia. Y en el cuarto punto, pues ya entra algo mucho más complejo que se llama niveles de gradación. Los niveles de gradación son aquellas descripciones que yo tengo que hacer precisas, detalladas y, si es posible, específicas para cada estudiante y que le indican a él exactamente en qué punto se encuentra. Yo sé que esto así suena demasiado teórico y que no lo vamos a comprender, pero yo les voy a compartir un ejemplo. Entonces, me regalan por favor un momento para explicarles exactamente cómo es. Si tienen alguna inquietud, la pueden manifestar a través del chat y ya la vamos resolviendo. Dora Luz, ¿me puede confirmar por favor si están viendo la rúbrica? Sí, Mafe, ahí se ve perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, profes. Entonces, el ejercicio que traigo como ejemplo es esta rúbrica. Esta es una rúbrica que es para evaluar una rúbrica. Eventualmente, hipotéticamente, si quisiéramos evaluar la rúbrica que ustedes van a diseñar hoy, pues lo podríamos hacer con esta rúbrica. ¿Qué contiene o qué debería contener una rúbrica? Primero, un título que le permita al estudiante identificar esa rúbrica a qué actividad va a evaluar. Entonces yo anexo o agrego un título, nombre de la actividad. Luego debo agregar o sugerimos agregar la competencia para que el estudiante sepa exactamente a qué competencia le está apuntando todo ese ejercicio que ha venido desarrollando para que él sepa en qué punto se encuentra de desarrollo de la competencia. Entonces, competencia y la agrega. Debe tener el nombre del estudiante evaluado, por supuesto, y el nombre del evaluador. Luego, lo que proponíamos en el punto número 1 es determinar, en el número 2 es determinar los criterios. Entonces tenemos acá los criterios. Nosotros decidimos ubicarlos en esta columna, pero ustedes le pueden dar el orden que quieran, aunque la plantilla que yo compartí con ustedes tiene esta misma estructura. Está el primer criterio. Entonces, me voy a permitir leerlo para que sepamos exactamente de qué se trata un criterio. Acá tenemos articulación entre rúbrica de evaluación, actividad y competencia de la unidad o espacio de aprendizaje. Entonces, miren que este criterio necesariamente está relacionado con la competencia, porque estamos hablando de diseño de rúbricas de evaluación para las actividades en un ambiente virtual. ¿Por qué en un ambiente virtual? Porque la planificación de la actividad que hicimos fue para un ambiente virtual. Yo hice todo el diseño instruccional para un ambiente virtual. Entonces acá lo que le estoy pidiendo al estudiante, es decir, a ustedes, es que tengan clara esa articulación entre esa rúbrica que estoy proponiendo y la actividad y la competencia. Luego viene otro criterio. Esos criterios pueden ser inclusive más sencillos si ustedes así lo desean. Luego ponemos otros ejemplos, pero acá tenemos enunciación de los criterios de evaluación, porque yo les voy a evaluar, suponiendo pues, esto no es que los vayamos a evaluar realmente, sino es hipotético, les voy a evaluar la enunciación de los criterios de evaluación.
Entonces pongo allí criterios. Ya tengo dos elementos. Primero, articulación entre actividad y competencia. Segundo, criterios. Tengo otro criterio. Voy a bajar acá un poco, que es descripción de los niveles de gradación, que ya vamos a ver cuáles son los niveles de gradación, ¿sí? Entonces, descripción de los niveles de gradación. Y por último, yo decidí agregar un criterio que es facilidad para la lectura e interpretación de la rúbrica, ¿sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen un trabajo en el que el estudiante tiene que entregar un escrito, un artículo de opinión, o tienen que entregar un ensayo o un mapa mental, entonces ustedes tienen que revisar dentro del trabajo que ustedes proponen cuáles van a ser los criterios, sin lugar a que haya de pronto ambigüedad, cuáles van a ser los criterios para evaluar al estudiante. Traigamos el ejemplo de un mapa mental. Un criterio puede ser el diseño del mapa mental. El otro criterio puede ser, por ejemplo, que contenga todos los elementos conceptuales o del texto expositivo explicativo que ustedes le están pidiendo al estudiante que estén allí en el mapa mental, ¿sí? Otro puede ser la organización o la facilidad para leerlo, ¿sí? Después, por supuesto, de haber enseñado cómo se hace el mapa. Entonces, esos son los criterios y luego pasamos a los niveles de gradación, que ese es el trabajo más complejo que tenemos dentro de una rúbrica. Pero quiero darles un parte de tranquilidad, y es que si bien el proceso de construcción de una rúbrica es complejo, porque implica que tengamos que sentarnos detalladamente a pensar en cada uno de esos niveles de gradación y cómo hacemos que sean diferenciadores el uno del otro, el estudiante, después de tener esa rúbrica, va a ser mucho más sencillo el proceso de evaluación. Nosotros inclusive podemos dejar esto estático, ¿sí? Todos estos niveles de gradación, pero si quisiéramos en algún momento, porque por ejemplo algún estudiante le aplica esta, que está resaltada con azul, él está en esa, hizo todo esto que está acá, pero le faltó algo o, no, o dejó de hacer algo, entonces yo puedo modificar, por supuesto, ese enunciado, ¿sí? Dependiendo pues de la particularidad. Lo puedo modificar o lo puedo dejar igual, ya ustedes depende del ejercicio que estén allí realizando. Entonces, entramos en los niveles de gradación. Yo debo describirlos, ¿sí? Paso a paso, cada uno de esos niveles de gradación, para que el estudiante, cuando asuma la lectura de esta rúbrica de evaluación, esté frente a ella, entienda que si el profesor me ubicó acá y me dio una nota de 3.3, es por algo, ¿sí? ¿Por qué es? Pues porque aquí el profesor le está explicando, le está diciendo, mire, la mayoría de criterios enunciados en la rúbrica responden al nivel de complejidad de la actividad, pero se continúa desdibujando tal y tal cosa. Usted cumplió con esto, pero dejó de hacer esto. Ojo con esto, porque hizo esto, pero le faltó completar la actividad de esta manera. Era lo que se daba o lo que se pedía en la indicación. Entonces, para terminar y ya dejarlos en su ejercicio práctico, quiero solamente aclarar lo siguiente. Si ustedes hacen un buen diseño y planificación y tienen claro la estrategia, la competencia, los recursos y las herramientas, va a ser mucho, mucho más fácil diseñar una rúbrica de evaluación y que el estudiante la entienda la actividad y entienda la rúbrica. Entonces, ¿la idea cuál es? Yo les acabé de compartir una plantilla. Esa plantilla ustedes la pueden utilizar. Yo voy a volver aquí a compartirles la plantilla para que sepan exactamente cuál es. Yo acá les pongo entre paréntesis lo que deberían agregar, que es el nombre de la actividad, por supuesto el nombre de la actividad de que cada uno diseñó, la competencia, ¿sí? La agregamos acá, y luego vamos a agregar un criterio
Hagámoslo por lo menos con dos criterios, porque es que yo sé que es complejo y pues no tenemos mucho tiempo, pero por lo menos que hagamos el ejercicio con dos criterios. Hacen los dos criterios y hacemos los niveles de gradación. No sé si de pronto hayan inquietudes en relación con el ejercicio que vamos a hacer. Si no hay dudas, entonces pasamos a la realización del ejercicio y en la medida en que la vayan haciendo, pues yo los voy a estar aquí acompañando para resolver las inquietudes que surjan al respecto. Entonces, Mafe, sí, un profesor pregunta en lo que compartiste anteriormente, que qué indicaban las casillas que están resaltadas. ok, bueno, profe. Gracias por la pregunta. Las casillas que he resaltado en el ejemplo corresponden, voy a tratar de compartirlo nuevamente para que sepamos exactamente qué es. Ok, aquí está. Yo las resalté porque esa es la forma que nosotros como profesores podemos utilizar para indicarle al estudiante en qué punto lo evalué o en qué punto más bien él se encuentra. Entonces, para este estudiante, en este primer criterio, yo lo evalué entre un 3 y un 3,9. ¿Sí? Él está aquí, por eso lo señalé con azul, lo resalté con azul. Y finalmente yo debo asignar un porcentaje cuantitativo. Yo sé que muchos profes, desde su filosofía, y eso está bien, tienen concepciones un poco en contra del carácter cuantitativo, ¿sí? Hay otros que aman la parte cuantitativa, otros no les gusta, pero pues estamos también en un contexto y tenemos que demostrar si el estudiante pasa, aprueba o no aprueba. Entonces, por eso hay que poner esa nota. Pero desde lo pedagógico y desde lo didáctico, esto es lo más importante, ¿sí? ¿Qué le estoy diciendo? Porque esta es mi retroalimentación, ¿sí? Entonces, por eso yo lo resalto. Él puede estar en este criterio aquí, entre el 3 y el 3,9, pero miren que acá está en otro. En este criterio de enunciación de los criterios de evaluación está un poquito más abajo. Quiere decir que le falta en el proceso de construcción del criterio para lograr llegar a la nota que es idónea, digamos que en muchos casos, en muchos escenarios, para el estudiante, que es 4 o 5, ¿sí? Para el profesor puede que con un 3 se logró el ejercicio, porque era tan complejo el tema, tan difícil, que el estudiante logró hacer ese proceso de comprensión, de análisis, de crítica que estaba buscando el desarrollo de esa competencia. Entonces, no sé si fue claro, profe. Bueno, señor, con mucho gusto. Entonces, no sé si tengan alguna inquietud frente al tema, si quieren que les deje aquí compartida la rúbrica para tenerla como base e iniciamos el proceso. 2 o 3 profes nos hagan el favor de compartir, de socializar qué hicieron frente a la rúbrica y podamos entonces de pronto discutir sobre el tema. Profe Sandra Lucía, claro que sí. Acá les comparto el enlace de la rúbrica que les mostré como ejemplo. Bueno, hay una pregunta de la profesora Claudia Milena que dice que si se puede evaluar cada uno de los enunciados de la temática propuesta en la unidad como una competencia. Bueno, desde esa perspectiva, profe, hacer una rúbrica, digamos que con un criterio por competencia, va a ser muy complejo, porque es que, primero, una competencia, como ya les mencioné al principio, no está diseñada para ser desarrollada con una única actividad. Es decir, el estudiante tiene que hacer muchas actividades, muchos ejercicios de análisis, ejercicios prácticos, ejercicios teóricos, de reflexión y demás, para lograr desarrollar una competencia. Entonces, desde esa perspectiva, diseñar una rúbrica con criterio por competencia va a ser muy complejo para el estudiante y para el profesor, es decir, no se recomienda.
Desde otra perspectiva, la pregunta que hace dice que si la ejecución de la aplicación que del conocimiento adquirido hacia el estudiante en el ejercicio de la realidad laboral se podría evaluar. Ese sí podría ser, por ejemplo, un criterio. Yo puedo establecer un criterio para revisar, por ejemplo, cómo aplicó él un ejercicio práctico en un contexto determinado, si lo aplicó de manera oportuna, si lo hizo adecuadamente de acuerdo con los parámetros que el profesor le asignó y demás. Digamos que ese sí puede ser uno de los criterios o puede uno desarrollarlos en dos criterios con varios niveles de gradación. Espero haber respondido la pregunta. Bueno, acá hay una pregunta que si tienen un ejemplo para el caso particular, o sea, un ejemplo de competencia. Yo les acabé de compartir un ejemplo. Si quieren, se los voy a volver a enlazar para que lo tengan allí, que es el ejemplo que les compartí. Sino que a veces se nos pierde acá en el chat, entonces vuelvo y se los agrego acá al final. Con ese se pueden basar, aunque pues ese es un ejemplo, por supuesto, específico para una actividad. Ya ustedes lo hacen para la propia actividad que diseñaron. Bueno, sí, profe, tenemos otro ejemplo. Bueno, creo que en pantalla lo están visualizando. Es un ejemplo de una rúbrica de evaluación para un tema de lectura crítica. ¿Sí? Ahí están los 3 niveles de la lectura para llegar a la lectura crítica, que es la lectura literal. Luego viene la lectura que es inferencial, con sus respectivos niveles de gradación. Y está por último la lectura crítica, con los respectivos niveles. Miren que acá los criterios de evaluación son mucho más concretos, ¿sí? Yo propongo un criterio concreto con los respectivos niveles. Entonces, si quieren, pueden también tener esta como ejemplo y les puede servir inclusive para ejercicios de lectura que hagan con sus estudiantes, pero por supuesto, siempre y cuando sea una lectura que quiera llevar al estudiante a un nivel superior, que es el de crítica, ¿sí? Lectura crítica, que es mucho más complejo. Bueno, hay una pregunta en torno a la competencia. Profe, la competencia que nosotros debemos ubicar dentro de la rúbrica es la competencia que elegimos para hacer el diseño y la propuesta de la actividad. Si usted estuvo presente en el taller pasado, lo primero que hicimos fue buscar un sílabus o un microcurrículo del espacio académico que yo oriento y elegimos de allí una competencia. Entonces yo cojo esa competencia, porque a partir de ella hicimos todo el diseño de la actividad. Esa misma competencia es la que yo debo traer aquí a la rúbrica, ¿sí? Porque siempre debe haber una hilación, una articulación entre competencia, actividad y evaluación. No sé si fue clara la respuesta. Profe Lorena, en relación con la competencia que me comparte allí, el criterio está bien, pero los niveles de gradación tienen que tener un nivel mucho más detallado desde el punto de vista descriptivo, porque el estudiante, si yo le digo al estudiante que no reconoce o que reconoce pocas cuentas que componen la estructura operativa y financiera de la empresa, yo debo decirle específicamente, digamos, de ese reconocimiento que es poco, ¿sí? ¿Cuáles son las especificidades? Por ejemplo, no conozco el tema, pero podríamos decirle, reconoce pocas cuentas, pero falla, por ejemplo, en el reconocimiento, falla en esto, no reconoce estas, le falta, por ejemplo, hacer algún procedimiento que usted ya haya explicado previamente en clase para que pueda reconocer todas las cuentas en su totalidad, ¿sí? Entonces es como describir mucho mejor, con mucho más especificidad, esos niveles de gradación para que el estudiante sepa qué aciertos tiene y qué desaciertos. Profe, sí, en la primera pregunta, sí, digamos que el primer nivel de gradación estaría acorde, puesto que la calificación entre 1 y 1,9, pues es
la calificación mínima, ¿sí? Entonces, digamos que ahí sí puede ser uno un poco más concreto, pues no lo hizo o no presentó el trabajo o no cumple con los requerimientos. Ya para el segundo me parece que está un poco más elaborado, sin embargo, en la medida, pues ustedes que ya son expertos en su área, en la medida en que uno pueda describir con más detalle cada uno de los aspectos que componen ese elemento que le estoy pidiendo al estudiante, si yo lo puedo escribir mejor, pues va a ser mucho más claro. Por ejemplo, no sé, como no conozco el tema, pero digamos que existen, por ejemplo, algunas cuentas contables y él las puede diferenciar, reconocer, clasificar, no sé. Entonces decirle, mire, reconoce esta, pero esta no. O los activos pasivos, ¿sí? O el patrimonio. Entonces es como detallarle en esa, ya como en los temas propios, lo que yo le expliqué sobre activos pasivos y patrimonio, ¿qué le expliqué? Existen tipos de activos, tipos de patrimonio, se clasifican, entonces entiende estos tipos o estas clasificaciones, pero esta no, ¿sí? Es como entrar en el detalle. Bueno, señora, con mucho gusto. Quedo atenta si se presenta alguna inquietud. Profesor Luz, Adriana, muchas gracias por la pregunta. La pregunta es, ¿qué tan importante es el resultado del ejercicio en el proceso para obtener el resultado? Porque en muchas ocasiones el estudiante hace bien el proceso y se equivoca en el resultado final. Bueno, para responder esa pregunta, les puedo decir que son ustedes, como profesores del área, quienes deciden qué peso o qué porcentaje le asignan a cada criterio y a cada nivel de gradación. Porque no podemos pasar por alto, por ejemplo, si para llegar a un resultado el estudiante tiene que hacer cierto ejercicio que le implica un procedimiento y que ese procedimiento es de análisis, de cuidado, de seguir una fórmula, de hacer el proceso secuencial y demás. Entonces, yo como profesor soy el que decido qué es más importante. Los dos se complementan, es más importante el procedimiento o es importante el resultado. Entonces, dependiendo de esa valoración que yo haga frente a también la forma en la que expuse y desarrollé los temas en el aula virtual o en el aula de clase, pues yo voy a asignar esos porcentajes, ¿sí? Entonces, ya ustedes pueden darle el manejo que deseen a la rúbrica. Pueden asignar más porcentaje o menos porcentaje, ya sea al proceso final o al resultado final, perdón, o al proceso. Bueno, hay una pregunta, pero no sé exactamente cuál es la pregunta. Dice que, bueno, se anexa la competencia para un espacio académico que se denomina metodología de la investigación. No sé cuál es la pregunta, pero así como está expuesta la competencia, digamos que en términos de sintaxis está bien construida, porque tiene el verbo, el objeto, el cómo o el para qué. Entonces, digamos que esa competencia está bien construida para empezar el ejercicio del diseño de una rúbrica como lo hemos propuesto. María Fernanda, Sí, buenos días. sí, ¿cómo está? Y buenos días a todos. Bien, Ahí, profe. en la parte de metodología, ahí coloqué la competencia y estoy colocando los criterios. Coloqué el criterio 1, el criterio 2 y estoy colocando el 3. O sea, es como el modelo de lo que entendí, de la Ok. actividad. Entonces ahí le estoy terminando el 3 y ya termino el 4 para compartirlo ahí en el chat. Gracias. Bueno, profe, muchas gracias a usted. Gracias. Pues digamos que también la idea es poder utilizar la plantilla que les compartí para que lo pongan allí, lo ubiquen en la plantilla y ahora hagamos el ejercicio de compartirlo en la plantilla para que digamos que todos lo podamos ver de una forma Ah, organizada. listo. Sí, profe, bueno, Ah, gracias. listo, gracias, María Fernanda, gracias. A usted, profe, con gusto. Profe Lorena, el nivel de gradación que propone allí para 2 y entre 2.9 en ese rango, me parece que está perfecto porque el nivel de detalle que tiene le va a permitir con seguridad al estudiante identificar esos aciertos y desaciertos.
Ya si se fija, pues lo ha hecho, digamos que detallando, por ejemplo, las obligaciones con los pasivos, los aportes sociales, la rentabilidad con el patrimonio, las ventas o beneficios. Entonces, todos esos detalles son los que en últimas implica tener que agregar dentro de una rúbrica en un nivel de gradación para que el estudiante, si yo lo ubico allí, sepa exactamente qué hace y qué no hace, qué le falta para lograr llegar a ese máximo nivel dentro de la competencia y dentro de la evaluación que el profesor está efectuando. Buenos días para todos. María Fernanda, muchas gracias por tus apreciaciones. Muy amable. Bueno, profe, con mucho gusto. Bueno, profe Milena, ok, entonces acá ahí ya nos comparte el enlace. Si quiere, profe, esperamos unos 5 minuticos más y ya vamos entonces a hacer el ejercicio. Si quiere, usted misma nos comparte desde allá, desde su equipo, nos comparte la rúbrica y si quiere nos socializa y entre todos revisamos o por lo menos observamos. Muchas gracias, profe. Bueno, profes, para alcanzar a hacer el ejercicio de socialización de las rúbricas que hayan hecho en este taller, creo que ya es hora de empezar a compartir. Entonces, no sé si la profe Milena esté de acuerdo o quiera socializarnos la rúbrica que ha diseñado. Ustedes en este momento pueden hacerlo desde sus equipos. Ahí tienen en la parte inferior la opción para socializar y sería bueno que cada uno nos mostrara y nos dijera, o por lo menos hiciera como la lectura general de un criterio y de los niveles de gradación para nosotros revisar, digamos, cómo se ha hecho el ejercicio. Gracias, profe Milena. Bueno, entonces, la actividad evaluativa es el trabajo integrador. Y la competencia se elaboró de la siguiente forma. Desarrolla habilidades y destrezas en el manejo de las múltiples herramientas que ofrece el álgebra lineal para aplicarlas de forma reflexiva y asertiva en la solución de problemas relacionados con las organizaciones. Listo. El evaluador, pues Milena Corrales Álvarez. Si notan, ahí tengo algo subrayado con rojo y otro simplemente con negrilla roja, porque ahí es donde digamos que está la diferencia entre cada criterio, ¿cierto? O sea, en el establecimiento de por qué le pongo 1 o por qué le voy a poner 3 o 3, 5. Listo, entonces, uno de los criterios es, existe coherencia entre las situaciones problema y la empresa, mostrando las aplicaciones del álgebra lineal a partir de modelos matemáticos. Entonces, si es un estudiante que lo hace muy bien, es porque presenta coherencia en esas situaciones y propone diferentes estrategias para la aplicación de esos aprendizajes en la empresa, abordando los resultados de una forma crítica y ética. ¿Qué pasa con un estudiante en calificación en rango de 3 a 3,9? Sigue presentando esos resultados con coherencia, pero ya no propone diferentes, sino que solo lo hace con algunas estrategias. O sea, ahí está como la diferencia entre el uno y el otro. ¿Qué pasaría con un estudiante entre 2 y 2,9? Ese estudiante presenta las situaciones problema, pero no propone estrategias para la aplicación de los aprendizajes en la empresa. ¿Y cuál sería en el caso un estudiante entre 1 y 1,9? Es un estudiante que presenta con dificultad las situaciones problema y que tampoco propone esas estrategias de aplicación. Y lo mismo aplicaría pues para el siguiente ejemplo, que el siguiente criterio, que tiene que ver ya con la presentación del informe escrito. Y ya, fin de la exposición, de la presentación. Atenta a ajustes, Bueno, profe Milena, muchas gracias primero pues por el ejercicio de socialización que ha hecho. Me parece que tiene un valor diferenciador que rescato y es el uso de los colores. Digamos que eso se puede hacer, ¿sí? Se puede diferenciar con este tipo de elementos que son muy visuales y que también ayudan, pues, por supuesto, a los estudiantes de hoy que son tan visuales. Yo solamente sugeriría lo siguiente.
si yo leo la rúbrica desde la perspectiva del estudiante, de pronto me gustaría que mi profesor me dijera, por ejemplo, en el nivel de gradación 3 a 3.9, si yo propongo algunas, pues digamos que yo puedo saber, pero sabemos también las dificultades que tienen a veces nuestros estudiantes en términos de distracciones y demás, que él cuando lea la rúbrica puede decir, ve, el profe me dice que algunas, pero las que yo propuse son todas, es que estoy seguro que son todas, y el profesor me dice que algunas, entonces ahí va a surgir la primera inquietud. ¿Yo qué puedo hacer? Digamos que listar cuáles son las estrategias, ¿sí? ¿Cuáles son esas estrategias? Y decirle, mira, cumples con estas, pero no te quedó faltando esta que es tan importante, o esta estrategia, o esta. Es, digamos que en ese entrar ya como en ese detalle que le permita al estudiante claramente identificar exactamente por qué está ahí, ¿sí? Pero por lo demás la veo bien, la veo muy completa y me gusta mucho ese valor diferenciador que le agregó allí. Muchas gracias, profe. No sé si de pronto alguien quiera comentar algo al respecto. Profesora María Fernanda, Sí, señora, adelante. aquí quiero preguntar es, entonces uno, por ejemplo, si quiere calificar al pues evaluar al estudiante de una manera más individual, le tocaría a uno hacer una rúbrica para cada uno o la vuelve esa general, la vuelve más específica para el estudiante. Gracias por la pregunta, profe Julieta. Bueno, digamos que una rúbrica, pues la idea de uno como profesor y digamos que invertir tanto tiempo en el diseño de una rúbrica, que hemos visto que no es nada fácil, de hecho es complejo porque uno tiene que pensar exactamente en el detalle y demás, pues es que esa rúbrica me permite evaluar a todo el grupo de estudiantes, ¿sí? Sin embargo, yo les mencionaba al principio que a veces es necesario que uno haga, digamos que algunos ajustes en algunos niveles de gradación porque hay casos muy particulares. Por ejemplo, digamos que hay estudiantes que hacen algo que es totalmente opuesto a lo que uno les pidió, ¿sí? Entonces, digamos que en ese caso particular uno tendrá que hacerle ajustes a la rúbrica de ese estudiante, pero generalmente uno debe hacer esa rúbrica pues de manera tal que le permita evaluar a todos los estudiantes con ese mismo ejercicio, ¿sí? Entonces, cuando yo digo detallar el nivel de gradación, pues uno también debe, eso es algo que uno va aprendiendo, ¿sí? En la medida en que va adquiriendo la experiencia de diseño de rúbricas, pero uno debe allí como regular hasta qué punto puedo ir, porque si lo pongo ya tan específico, pues claro, me va a tocar entonces hacer una rúbrica para cada uno, pero si lo dejo tan general, seguramente el estudiante va a tener dudas. Entonces, como yo conozco el tema, yo soy experta en ese tema o experto, entonces yo miro hasta qué punto regulo la descripción de ese nivel de gradación para que me sirva de forma general. Pero uno a veces sí tiene que hacer detallitos, en algunos casos, como mencioné, muy específicos, ¿sí? Bueno, espero haber resuelto la inquietud, profe. Sí, muchas gracias, profe. Bueno, gracias por la pregunta. No sé si de pronto alguien más quiera hacer el ejercicio de compartir, socializar la rúbrica. Entonces acá está la competencia, que es resuelve problemas de aplicación e interpreta sus soluciones utilizando sistemas de ecuaciones lineales para las diferentes áreas de la administración financiera. Entonces, a partir de ella, veo que hay cuatro criterios, perdón. Ok, la rúbrica fue aplicada este semestre, entonces es una tarea, es una actividad tipo tarea, me imagino que en Moodle. Los criterios de evaluación son el primero, orden y presentación. Entonces solicitamos allí normas APA, ítems a tener en cuenta una portada, la justificación, desarrollo del tema, conclusiones y referencias bibliográficas. Para ese nivel, entonces está el primer nivel, que es el trabajo se ve descuidado y desorganizado y no presenta el trabajo. Bueno, en ese, como mencionábamos ahora, en el primer nivel de gradación se vale que nosotros hagamos una descripción pues muy básica porque puede que el estudiante no haya presentado el trabajo, entonces ahí no tenemos nada más que decir. En el segundo, el trabajo se presenta de una manera organizada, pero solo contiene uno o dos de los ítems solicitados.
Bueno, voy a hacer la precisión de una vez. Por ejemplo, para ese punto podríamos decirle, por ejemplo, si le pedimos la norma APA, entonces decirle, mire, aplica o tiene los ítems solicitados, pero le faltó aplicar la norma APA para referenciación, para citas largas y citas cortas, hacer como de pronto alguna especificación, aunque es bueno que tengamos en cuenta lo que preguntaba ahora la profe Julieta, ¿sí? A veces digamos que nosotros somos los que sabemos exactamente hasta qué punto podemos llegar en esa descripción, porque si no nos toca entonces hacer una rúbrica por cada estudiante y es muy complejo. El trabajo presentado se presenta de una manera ordenada y organizada, fácil de comprender, contiene 3 de los ítems solicitados. Bueno, sí, digamos que la comprensión tiene que ver con la organización. Ahí también hay que tener en cuenta eso. Si yo estoy evaluando la comprensión en cuanto a la organización, que sí tiene que ver por la coherencia y la cohesión, pero también es bueno que si yo voy a evaluar, por ejemplo, en otro punto el tema de la lectura que se le puede dar al trabajo, que es un trabajo que tiene una estructura determinada, digamos que eso lo podré ubicar entonces en otra parte, pero acá veo que no hay otro criterio que pregunte exactamente por eso, entonces estaría bien. Y por último, el trabajo es presentado de una manera ordenada. Creo que es esa la que contiene todos los ítems solicitados, exacto. Entonces, digamos que en algunos puntos se podría pensar exactamente qué necesito mover, por ejemplo, para otro criterio, un criterio que sea específico para el proceso de comprensión o de interpretación que el lector le pueda dar a ese trabajo debido a la estructura que le dio el estudiante, si le estoy pidiendo la norma APA y demás, pero yo lo veo en términos generales bien. Acá ya el profe dio unos porcentajes diferentes, que era la pregunta que hacía ahora una profe, creo que la profe Luz Adriana. Acá hay, por ejemplo, hay 2 criterios con un porcentaje del 30%, hay otros con un porcentaje del 20%, entonces ya ustedes son los que manejan esos porcentajes dependiendo de la complejidad que le implique al estudiante ese criterio específico. Muchas gracias, profe Carlos. Bueno. Ok, no sé si de pronto haya otro profesor que nos quiera compartir el ejercicio. Si no, pregunto si tienen inquietudes al respecto frente a lo que hicimos. Recuerden que ahí les dejamos los enlaces de algunos recursos que pueden ser útiles. Hay un recurso de una rúbrica, es un recurso interactivo. También les compartí los enlaces de esta rúbrica que les propuse como ejemplo y de la plantilla que la pueden seguir utilizando o hacer las modificaciones que ustedes consideren pertinentes. Bueno, si no es más, entonces muchas gracias por la participación, gracias por el compromiso. Esperamos entender un poco mejor, sobre todo el proceso de planificación y de articulación entre cada uno de los componentes que conforman el accionar didáctico en los ambientes virtuales de aprendizaje. En próximas oportunidades me encantaría que pudiésemos centrarnos ya no en evaluación, sino en los instrumentos de evaluación y conocer otros instrumentos que ustedes puedan usar, como la carpeta que les mencioné, como digamos tareas, cuestionarios y demás, que ya los sepamos cómo diseñarlos para la educación en la virtualidad. Muchas gracias a ustedes. Y estaremos entonces compartiendo, pero esos talleres quedan publicados en el canal de la unidad de virtualización. Entonces, si ustedes cuando les quede tiempito pasan y revisan y pueden entonces tener allí el material que requieren. Bueno, muchas gracias, profesora Alba, a la profesora Clarena, a todos los participantes y bueno, un feliz día para todos, que estén muy bien. Hasta luego.